Buenas tardes a toda la audiencia que me está viendo. Este es nuestro primer podcast y se llama Entre la Verdad y la Duda. Mi nombre es Diego Medina, soy estudiante de Ciencia de la Comunicación, futuro comunicador. Mi nombre es Luis, también soy comunicador. Y mi nombre es Josué Llovera y también soy comunicador. Bueno, ahora vamos a hablar sobre, antes de empezar nuestro tema que sería capitalista y marxista, vamos a hablar sobre decolonial. ¿Qué es lo que dice decolonial, no? Para que la gente nos entienda un poco más simple, decolonial busca romper y cuestionar las ideas impuestas, o sea, ideas, pensamientos, cultura, política que fueron impuestas por la era de colonialismo. Ahora, mucha gente se confunde qué es descolonializar y decolonial. Descolonizar es cuando un pueblo se independiza sobre un país extranjero. Eso mucha gente lo confunde. Decolonial busca, como ya se dijo, ¿no? Cuestionar, o sea, romper esas ideas, pensamientos que fueron impuestos por el colonialismo. Ahora, el decolonial dice que hoy en día existen tres pilares. Acotando la información de mi compañero, es que además un temita o una palabra que él utilizó, descolonización y decolonial. Es cierto, tiene diferencia. Mucha gente lo confunde. Mucha gente, es cierto, mucha gente lo confunde porque lo hace como parecidos, claro, similares los dos términos. Piensa que es igual. Piensa que es igual, pero la diferencia está en que la descolonización, como estaba hablando, es un proceso que se da o que se ha dado en este caso en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, en bastantes zonas de Sudamérica, como Argentina, Chile, Perú, Colombia, han sufrido un proceso de descolonización, ¿sí? Que fue lo que trajo la independencia a estas regiones, que los puso como países, como repúblicas. En cambio, lo de colonial vendría a ser más que todo no un proceso digamos, de construcción social, sino más que todo de pensamiento, una deconstrucción de pensamiento. De colonial en verdad es lo que se quedó, o sea, de esos pensamientos que se quedó de colonialismo. Por eso dice de colonial, porque un sociólogo peruano, Aníbal Quijano, ¿qué es lo que dijo? Bueno, dijo que en verdad que se quedó del colonialismo tres pilares importantes, que ahí te voy a explicar, que son del saber, del poder y del ser, ¿no? Entonces, lo que dice es que estos tres pilares aún se siguen viendo en la actualidad y se ha quedado el colonialismo. Entonces, voy a hablar sobre el decolonialidad del poder, que trata que ciertos, algunas personas tienen el poder por su jerarquía social, por su economía, por su género o por sus orígenes. Entonces, como Aníbal dice que esto es que se ve actualmente, como quiero dar, no sé si ustedes tendrán un ejemplo, que dice como algunas personas, en pocas palabras para que la gente nos entienda, es que algunas personas se creen superiores a otras. Ese es sencillo. Es sencillo. Claro. Entonces, un ejemplo, y para rescatar que en verdad está hoy en día y sigue presente, es que dice, el ejemplo sería que en verdad es así, los limeños se creen superiores a los de provincia, ¿o me equivoco? Bueno, el discurso está puesto desde ese tiempo, de hecho. ¿Por qué? Porque existe un problema de descentralización en el Perú. Que la mayoría de personas le da privilegios o le da cosas o tienen mayores oportunidades aquí en la capital y no en el resto de provincias del Perú. Desde ahí parte, creo yo, la diferencia y esa idea de superioridad limeño. Pero eso no tiene que ver con la colonialidad del poder, o sea, ¿es vaya o no vaya? Yo creo que podría colindar algunas cosas, pero yo creo que, mira, puede ser que sea mira, yo había averiguado un término que era el marxismo decolonial. Puede ser eso, o el marxismo negro, porque ahí directamente enfoca más un aspecto netamente racial. Lo de colonial, en cambio, tiene más que todo unos temas. Es cambiar el pensamiento. Sí, por eso estoy diciendo, los limeños piensan, o sea, ese pensamiento. Ya, claro, se ha dado desde la época del reinado. El pensamiento sigue yo, me equivoco. Sí, a eso quiero llegar de colonial el poder. O sea, en general, el colonial tiene que cambiar sus pensamientos. Por eso estoy diciendo, el pensamiento del poder se va en eso de que, un ejemplo, que los limeños se creen superiores. Eso aún sigue presente, me equivoco.
Sí, no, Ya, sí, sí, entonces, Entonces yo pensaría que un ejemplo mejor sería en el mismo Lima, por ejemplo, con los distritos. No sé, que lo de, por ejemplo, lo de Barranco, Miraflores se crean mejor que los otros distritos que están, no sé, ponle San Juan de Brigante o Victoria, así. ciertos sectores, ¿no? Como Miraflores, ¿no? Por eso. Se creen superiores, ¿verdad? Y mayormente porque supuestamente ellos tienen el premio de que, pucha, eres de San Juan, has estudiado, no sé. Te dejan de lado, ¿por qué? Porque has estudiado en un colegio público, porque... Eso ya sería colonialidad del saber. Porque mira, bueno, primero para terminar, colonialidad del poder, como ya, ¿no? Te diciendo que del limeño, que tal, de que se creen superiores, ¿no? Entonces, de colonial busca romper eso, que ninguna persona debería sentirse superior, sino todos somos iguales. Entonces, ahora, el siguiente pilar es de colonialidad del saber, Ya. colonialidad del saber, que dice que ciertos saberes, pensamientos o teorías solo son válidos si vienen de Europa o Occidente, porque eso se puso, ya esa idea ya está desde ya en el colonialismo. Entonces, bueno, un ejemplo como tú dijiste, ¿no? De los colegios, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo fácil, ¿no? Para que la gente pueda entender, digamos que José es empresario, ¿no? Ya. Eres dueño de, no sé, ¿cuál que quieres ser dueño? Ya de autos, digamos, ¿no? Ya. Tú eres un dueño de autos, bueno, tú estás buscando a un empleado de, digamos, de marketing, ¿no? Digamos, del área de marketing. Ya. Entonces, ¿qué quiere decir de colonialidad del poder, del saber, perdón? Que dice que, bueno, como algunos saberes son superiores que a otros, entonces, ¿qué quiere decir? Te voy a poner un ejemplo porque tú vas a dar la razón ahorita, ¿no? Digamos que Luis te entrega tu currículo y él estudió, digamos, en Europa. Ya, estudió en Europa, tiene experiencia en Europa, y yo te entrego mi currículo y digamos que yo estudié en África. Ya. Tú, dime, ¿por cuál te inclinarías? ¿Por cuál elegirías? ¿Cuál de los dos elegirías? ¿Cuál de los dos? O sea, solo tienes información de dónde estudiaron. O sea, te irías con esas dos informaciones De dónde estudiaron. de dónde estudiaron, porque mayormente, bueno, algunas empresas solo no todas, ¿no? Algunos menos experiencia en todo eso, ¿no? De dónde trabajo, pero lo primero que ven las empresas creo que es dónde estudió. Ya. Eso es verdad, dónde estudió, ¿no? Con eso ya elimina algunos currículos y ya. Claro. Ya. Mi pregunta es, ¿cuál de los dos escogerías y por qué crees? ¿Por qué? ¿A que me apuras? Yo creo que te ¿no? estás en un extremismo, porque mira, estás dando el ejemplo de Europa, ¿verdad? Y de África. Y directamente te estás yendo yo. Yo creo que el ejemplo sería más centrado para que te Ya, si quieres, Europa y Sudamérica. Por ya, ejemplo, si, aquí si, mira, si lo quieres, la Universidad de Lima. ya, si lo quieres hacer más acá Pero en ¿por Perú, qué no? mira, no, es muy fácil, si lo quieres hacer más centrado, mira, Ya, claro. si tú lo quieres hacer más centrado acá en el Perú, es muy fácil. Algunas universidades pesan más que otras, si me equivoco. La de Lima puede pesar más que la, no sé, Entonces, Vallejo. Ya, entonces, digamos, Sí. ¿no? Entonces tú entregas tu currículum y te César Vallejo, ¿no? Ya. Yo te entrego un currículum de Lima. Ya. ¿Por cuál lo querías? ¿Por qué? Ahora, también es cierto de que, si bien es cierto, lo estás asociando a la descolonialidad del saber, Ya. todos, yo creo, tanto la del poder que hemos mencionado hace rato y la del saber, vienen ahorita, por ejemplo, de la mano con un tema racial. Porque Sí. también sé que hay una especie de prestigio por el tema étnico en las empresas. O sea, tengo entendido de que ha pasado algunos casos de alguna gente que trabaja en esa área de supervisar los currículos que le llegan a las empresas, que han mencionado que a veces hay currículos que solamente con ver la foto de la persona que está Sí. postulando simplemente lo ponen Ya, como a un eso- lado, porque eso- ya es un factor clave de que no Eso ya sería la tercera, es colonial. la tercera pilar colonial, que se llamaría el colonial del ser. Como tú dices, solo por ver su aspecto, su foto, ya tienes una idea. Entonces, el colonial del ser dice que solo por tener aspectos físicos te crees superiores a otros. ¿Qué quiere decir? No te vayas a molestar. Pero si yo pongo, digamos, ¿no? Tranquilo. Un político, digamos solamente así, ¿no? Un político. No, es un ejemplo. La gente lo quiere, o no sé si lo quiera, no sé. Puede ser, porque hay mucha gente que Ya. quiere o no quiere votar por él. Todos conocen, creo yo, el alcalde de Lima, que creo que se llama Rafael López. Entonces, claro, Porque Porky técnicamente, Porky. Ya, porque Todos lo conocen por Porky, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué dice colonial del ser? Dice que por sus aspectos, ya la gente tiene una idea. Entonces, dime tú, como tú, bueno, tú mismo me dijiste antes, ¿no? Antes de, bueno, comenzar este podcast, que
que en verdad la gente vota por su aspecto, ¿no? Entonces, tú has dicho que Lima ha sido gobernado más por políticos, por algunos aspectos europeos, ¿o no me equivoco? Sí. A eso se basa el tolerar del ser. Digamos que tú eres una persona blanca, con su cabello, con sus ojos celestes. ¿Qué es lo que piensas? No, sí, y más ahora, por ejemplo, que las Pero ¿qué es personas... lo que piensas? ¿No piensas que tiene un buen estudio, que estudió en Europa, Sí. que tiene plata, Ya, obviamente. que tiene más valores? No, pero por ahí... Depende. Espera, que supuestamente pensaría que no robaría. Algunos piensan así que sí, como un político. Piensa Pero que, es que también hay que saber entender de que ahorita, bueno, la gente, sinceramente, piensa que no es una característica elemental de un candidato político que tenga esas características. Porque si en todo caso tú me estás diciendo eso, no sería válido una elección o no sería válida una presidencia como la de Toledo o la de Mala o la más reciente que ha sido la de Castillo, que son ejemplos de ser un personaje que no cumple los requisitos, sobre todo el último, no cumple los requisitos de ser un perfil de gente que ha estudiado en el extranjero, claro, ni tener los valores y costumbres como- de etiqueta. Entonces, pero es que si tú lo estás entrando en Lima, ahí sería otra cosa. Claro, Porque eso lo dije. si tú estabas mencionando hace rato, y va muy bien, del tema de que Lima se cree superior, por esas mismas razones que a veces eligen este tipo de candidatos como alcaldes, porque se dejan ver solamente por la primera impresión que tengan de esa persona. Porque, por ejemplo, si tú me estás hablando de que la gente no cree, mejor dicho, tú estás diciendo que la gente consideró que como él tenía un aspecto blanco, un aspecto de estudiado, un aspecto de una persona con valores o con principios más formales, ¿no? Tú estás hablando de la formalidad de que se sabe comportar, que sabe dialogar, sabe hablar, ¿no? Tiene esas costumbres que esa gente puede tener porque tiene acceso, ¿no? a llegar a ese nivel de educación. Pero no sé qué tanto estaría bien con el tema de los valores, porque el señor ha sido... No, claro, ya, eso ya... O sea, ya se dio cosas malas. Mira, no estamos metiendo en política, todavía no se Mencionaste dos personajes políticos. No, pero ya, solo estamos dando un ejemplo de pensamiento de colonial nada más. Pero... Porque como tú mismo dijiste, ¿no? Sí, como estábamos hablando de los currículos, ¿no? Pero en este caso que tú estás hablando de que eso se debería de construir. Destruir, el pensamiento. Ese pensamiento se tiene que cambiar. De construir. Una deconstrucción de pensamiento. Sí, porque la gente piensa, o sea, porque es blanco, porque eso, porque... Como te dije, Sí pasa. piensa que es superior. Mira, por ejemplo, bueno. tú puedes ir a la calle ahorita a preguntar y tú dices, ¿por quién vas a votar? Y dices, pues sí, por este. Pero no te va a decir por qué razones por su voto. verdad, Sino mucha- porque quién me cae mejor. Y solo ni siquiera sabe cómo se comporta, solo porque lo ve en la lista. Pero también está ahorita... Bueno, es que ustedes se están viendo muy por un... Ya, bueno, ya estamos ya yendo a cosas políticas, ya. Ya. Hablar de colonial, ya. Pero de que lo de... No, pero está bien, pero o sea, está bien también. Hay que seguir Es avanzando algo porque... político. Hay que seguir avanzando porque la vida se va a morir. Bueno, de eso técnicamente se trata de colonial, cambiar esos pensamientos que se han quedado del colonialismo. Ahora, Ya, Ya. el último que era el del ser. De colonial del ser. Claro. ese es el colonial del ser. Supuestamente. Supuestamente. Dijo que, o sea, pero Sí. esto sería en Lima, pero. No, dijiste el saber. Ahí está un No, ejemplo el del saber es, según los... Sí, porque estabas mencionando de que, por ejemplo, una gente ve a un candidato, por ejemplo, por Ya, mira, no, estudiar. Ya, Mira, el no, poder. entendió mal, mira. La unidad del saber trata de que algunos pensamientos, teorías, y que solo son válidas si vienes de Europa o si entonces, por eso te estoy diciendo. Bueno, pero este Te tipo- di el ejemplo del currículo. Si tú estudiaste, como te digo, en una universidad, Ya, eso se trata del saber, porque piensa que algunas cosas son más superiores que otras. ya. La colonialidad Del ser es del la ser apariencia. es de la apariencia, como tú dijiste, del currículo, porque mucha gente no solo seguía Por el factor de estudios. por lo que estudió, sino ya por la foto, como tú has dicho. Ujú. Claro. Ya, ahora, bueno, como la gente ya entendió, ahora vamos a entrar ahora sí del tema. ¿Cuál quieren hablar? ¿Del marxismo o del capitalismo? Vamos a hablar de los dos. Ya, el capitalismo primero. Vamos con capitalismo. Bueno, ¿quién quiere comenzar? Bueno, en sí,
el capitalista es un sistema Ujú. económico basado en la propiedad privada, ¿no? Pero ahora tenemos que juntarlo con lo de colonial. Yo creo que el colonial critica, no está a favor, sino critica al capitalismo. Obviamente. Porque pero lo de colonial ha considerado que hay que erradicar todo lo que nos trajo el colonialismo. Y parte de lo que nos trajo el colonialismo, según este pensamiento, El origen, es el capital. El capitalismo es una consecuencia de la colonialidad. técnicamente, el capitalismo, su origen es el colonialismo. Sí. Es su origen. El colonialismo es como el papá del El papá del capitalismo. capitalismo. Entonces, eso critica. Porque en esas bases occidentales se construyó este modelo capitalista. Claro, por eso yo digo que el colonial no está nada a favor con lo que dice el capitalista. Además, el capitalista, creo yo, a ver si no me estoy equivocando, solo piensa por su beneficio, o me equivoco, porque es propiedad privada. Bueno, Buscan en ganancias y eso, más que todo. el capitalista, por concepto básico, es Es eso. una persona o una empresa que busca ganancias, obviamente, Ajá. y que Técnicamente- tiene mano de obra. Técnicamente, el capitalista solo, pues yo lo entiendo así, que sirve solo para generar dinero a los burgueses. Me equivoco, que serían los dueños de las empresas, campos y fábricas. Me Bueno, equivoco. originalmente siempre ha sido así, ¿no? Por eso. Ahora, el capitalista dice que en verdad, bueno, el capitalista moderno, yo lo digo así, que ha cambiado, porque el capitalista clásico se trata de eso, ¿no? Del colonialismo. El capitalista hoy en día dice que el colonial está un poco mal, se está equivocando, dice que en verdad al tener este progreso trae Beneficio para todos. beneficio para todos porque dice que acaba con la pobreza. Y de colonial dice que esa no es verdad, porque ya si fuera verdad, ¿cómo llegas a eso? ¿Tú llegas con la explotación de trabajadores? Fuera de la explotación de trabajadores, también se encuentra, por ejemplo, la explotación de recursos, Racial también hay. de recursos naturales Claro que que perjudican a ajá. ciertos sectores de la población que normalmente son, por eso digo que el capitalista solo busca ganancias. Nada. solo busca su beneficio de él. O sea, Y- no le importa a los demás. No, Sí, es que realmente no. Eso es lo que digo, no le importa. O sea, de colonial, por eso está muy en contra de lo que quiere buscar el capitalismo. Son opuestos. De colonial va más con el marxismo, según lo que digo. Bueno, vamos a empezar ya con el mismo, no todavía nada. Bueno, si Podemos quieres- todavía acotar. No, pero antes de acabar, solo que Aníbal Quijano dijo de que el capitalismo y el colonialismo están unidos. El capitalismo global se construyó sobre la explotación colonial y el racismo y la división del trabajo impuesta por Europa. Eso lo dice en una de sus obras de Teoría del Poder, el eurocentrismo y América Latina. O sea, está afirmando todo lo que están diciendo de eso, de Claro, que busca ganar sin importar lo en verdad, eso es lo que es el capitalista. El capitalista piensa por sí mismo, no. Bueno, hoy en día, Es que tampoco mira, es necesario que, hoy en piensen día- el resto. hoy en día una empresa, el dueño de la empresa, ¿acaso piensa por sus trabajadores o por su beneficio propio? Pero es que siempre es. Pero Mira, una empresa- naturalmente el ser humano, y no es por defender el capitalismo, Claro, al el modelo ser- capitalista, el- pero el naturalmente ser humano el ser humano es piensa por- egoísta. sí, el ser humano piensa por él El mismo. ser humano netamente es egoísta. Entonces, Claro. obviamente, si tú te pones en una situación de tener, por ejemplo, un emprendimiento y tú eres el que está invirtiendo y tienes trabajadores, tú vas a tener más beneficios, tanto en tema de, no sé, no presión por las horas en las que estás trabajando, ¿no? Sino vas a estar simplemente supervisando lo que hay, dónde se está invirtiendo tu plata. Claro. Que creo yo que es una crítica algo errónea a veces, que la gente de la postura de colonial o incluso la misma marxista, que ya más en un rato vamos a hablar de eso, Sí. confunde, ahí yo creo que yo no estoy de acuerdo, que confunde un poco el tema de que, mira, pero es que ellos solamente ponen su plata y creo que explotan al trabajador y el trabajador merece ganar todo el dinero. Y no es así, pues, porque por eso mismo se No, tiene que pero repartir este se equivoca, el dinero que están ganando. No, estás equivocado. El marxismo no busca que todo el dinero le dé al trabajador, sino que haya una igualdad. se le valore. Es lo que busca el marxismo. Pero yo, no, pero mira, Mira, hay- el marxismo, entramos bien el marxismo. no podemos continuar todavía antes de cerrar el capitalismo bien lo que hace. Bueno, yo digo, o sea, el marxismo dice que el capitalista explota a su trabajador. Entonces, eso,
Ahí te la doy, yo Sí. estoy de acuerdo. Esa es verdad, no, vamos a decir. Es una realidad, Es una o sea, realidad. porque no, o sea, por ejemplo, la mayoría de padres, bueno, al menos personalmente lo puedo decir, mi familia, Todos son gente que trabaja para otras personas. Entonces, Sí, obviamente, todos. sabemos que el término de la explotación existe. El término de la paga no apropiada también existe, o sea, que no hay buena paga. El tema por ejemplo, beneficios que no se les da a los trabajadores, es cierto también, porque justo había pasado, lo he visto en las noticias hace un tiempito, que había pasado un accidente con una señora de limpieza. Se había caído un ascensor, Sí. creo que fue en el aeropuerto, creo que ha pasado recientemente. Y la señora de limpieza se la llevaron a un hospital, no a una clínica, a un hospital. Y no fue culpa de la señora, fue una culpa de la misma empresa, en este caso del aeropuerto, porque no ha podido hacer un mantenimiento correcto, porque si hubiese sido un mantenimiento correcto eso nunca hubiese sucedido. Pero sin embargo, si ese mismo accidente le hubiese sucedido al jefe o al supervisor, seguramente lo hubiesen mandado a la clínica. En esos aspectos yo creo que sí tendría razón, ¿no? Existe un tipo de... Desigualdad, o sea, entonces, claro, hay diferencias. en resumen, para que la gente entienda, el capitalista solo piensa por su propio beneficio. Ese es el resumen. Y el de Colonial critica eso porque hay una desigualdad, aunque el capitalista dice que al tener un progreso, como te dije, no trae... Todo se va a beneficiar. ¿Ah? Es lo que dice, que todo se va a beneficiar. Técnicamente el capitalista todos se benefician, pero el de Colonial dice que es mentira. Además, si eso fuera verdad, y yo digo que sí es un poco de verdad, si eso fuera verdad, diría, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegas ahí? ¿Acaso para que tengas un progreso, para que crezcas, no tienes que explotar a tus trabajadores? Y Diego también, antes de empezar el podcast, él puso un ejemplo sobre los Estados Unidos cuando contratan. Ah, claro, porque Contratan no personas extranjeras, no necesariamente de Estados Unidos. Contratan inmigrantes. Sí, porque mano de obra inmigrante. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque pagan menos. Pagan menos. Es menos, pues. Es menos. Entonces, para el capitalista, obviamente va a ser menos. Beneficia. Ya, bueno, ya. Mientras más plata para los burgueses, que se llaman dueños, mejor para ellos. Bueno, ahora ya vamos a entrar. Vamos así, ¿no? Porque Ahora sí, creo de. Al marxismo. Al marxismo. Ya, sí, de esto vamos a hablar al marxismo. Sí, dale, Ya, dale. yo voy a dar el concepto básico de qué es lo que piensa el marxismo de lo de colonial. Que es, un poquito más. en verdad, ya, He encontrado estudios que hablan acerca de que prácticamente se podría entender que el marxismo es el padre de lo de colonial. O por lo menos el pensamiento más cercano, antes de que existiera ese término, que es reciente nomás, porque se ha utilizado desde el siglo XX, ¿no? a finales del siglo... de Rusia, no sé cómo. Que Lenin fue el primero en utilizar lo de colonial término. No, el marxismo, No, yo estoy hablando de lo de colonial. Ya, El de lo colonial ha sido algo más reciente, porque el siglo XXI recién ha empezado. A finales del siglo XX, por lo que había investigado, se empezó a utilizar ese término de colonial. Y ese término viene de estudios marxistas. Los mismos figuras más representativas del pensamiento de colonial han afirmado que se han inspirado o han tomado, digamos, ideas de los marxistas. ¿Por qué? El marxismo parte de la idea base, como estaba mencionando mi compañero Diego, criticar el sistema que existe, que es el capitalismo. Fuera de eso, es que también le incluye y la acota un tema de clases sociales. Porque el capitalismo podría entenderse como un ataque al sistema económico, nada más. Se podría entender principalmente eso, ¿no? Uno pensaría que, bueno, simplemente se quieren tumbar el sistema en como actualmente funciona la economía de diferentes partes del mundo, como el Perú, por ejemplo, ¿no? Se maneja una economía que está ligada con Europa, con Estados Unidos y otras regiones. No necesariamente va por ahí. Normalmente los marxistas suelen cuestionar, como estaba mencionando, una lucha de clases. El tema de que al obrero no se le da la misma oportunidad o no se le da el mismo tipo de trato que al que se puede ser el gerente o puede ser el dueño de la empresa o como se entendía anteriormente los burgueses, pero que actualmente podrían decirse que son los jefes, los dueños, la cabeza, los líderes, la cabeza, los reyes, los jefes de la empresa, los aristócratas, Ajá. la aristocracia de Lima que existe, la aristocracia de diferentes partes del país que existe. Ellos, digamos que se benefician más y que ganan más plata y que no se les está pagando suficiente. Por ejemplo, en Perú es uno de los países donde encuentras que la paga es algo baja. En verdad es eso, porque Marx dice que encontró algo que el capitalismo está fallando. Y dice que, como tú dices,
los burgueses, que serían los dueños, Ajá. explotan a los trabajadores. Sí. Ese es técnicamente, es lo que Marx encontró. Ahora, fuera de que normalmente, Ahora, como estaba ahora- mencionando, la gente confunde, como estaba mencionando, de que Ya. solo ataca el modelo económico. Y en ningún momento, si, bueno, como yo he visto, te mentiría yo a la audiencia si yo digo que he leído todos los estudios de Marx, porque lo que he Son leído, varios, obviamente son varios. Lo que he leído ha sido un estudio que se le ha hecho a todos esos estudios y de hecho como una recopilación de información. Y en ese nos hablan directamente de que en ningún momento Marx ha mencionado un ataque al modelo económico. No es que Marx quiere atacar. no es que Marx dice, Que vamos está a mal. eliminar el sistema económico porque no funciona. No, funciona. El marxismo no tiene un No tiene un modelo no económico. tiene un modelo económico, solo lo critica. Solo critica y tiene ese derecho a criticar. como cualquier otro. Es técnicamente criticar capitalista. Claro. Ahora, Marx dice, bueno, él dice que como no, solo beneficia a los burgueses y a los trabajadores no, solo les paga el dinero para sobrevivir nada más, ¿no? Y lo demás se llevan los burgueses, ¿no? Entonces Marx dice, con esa lógica dice que el capitalismo se va a autodestruir. Sí. Técnicamente por eso, porque los trabajadores... Que no funciona y que en algún momento la gente se va a Pero nunca ha cansar. pasado. No, Nunca ha pasado. ¿Y qué es que va a pasar? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no ha pasado? Porque existe una teoría, no sé cómo se llama el señor, se llama la mano invisible. Ah, ya. Adam Smith. Explica. Ya, ok. Adam Smith, que es, digamos, por así decirlo, el padre del capitalismo, junto a Friedrich Engels, ellos hablaban en su libro de la riqueza de las naciones. Nos mencionaron ese término de la mano. Bueno, si me, La mano invisible. no sé si lo dije bien el nombre de la obra, pero sí habla del término de la mano invisible, que nos dice de que esa mano invisible es una autorregulación natural del mismo sistema económico, en donde la oferta y la demanda son dos fuerzas naturales que siempre van a seguir existiendo en este mismo sistema y en este mismo modelo, que hacen que siempre se equilibre. Claro. O sea, existe un ofertante, que son los que te venden el producto, y una demanda, que es el que consume. Si el ofertante, como hay varios, porque ese es el modelo capitalista, te da la opción de que haya diferentes tipos de ofertas, te da a un precio, por ejemplo, de 50 soles un producto y el otro te lo va a dar a 52, tú tienes la opción de comprar por el A o el B. El que te va a costar 50 o el que te va a costar 52. Es así de sencillo. Y si quieres reducirlo a más, puedes jugar con eso. Pero es más regular los precios, porque no sería, o sea, para que uno lo venda muy excesivo, claro. Y otro que lo vendan tan bajo, o sea, para que haya un equilibrio. Para que haya un equilibrio sin que el Estado intervenga. Sin que el Estado venga. Ahora, Marx dice, o sea, por esto es que el capitalista no se destruye, porque sigue existiendo. Entonces, porque Marx dice que el capitalismo se va a destruir, ¿cómo se autodestruye? Las empresas grandes comen a las empresas chiquitas, ¿no? Que las empresas destruyen a las empresas pequeñas. Supuestamente con eso se autodestruye, pero con la mano invisible. Si hablamos de empresas chiquitas, se puede decir que son las empresas nuevas que están Claro, que no compiten contra la gigante, como Coca-Cola, Coca-Cola. Algo así. Claro, una empresa grande que ya está en el mercado mundial, como Coca-Cola, que compró a Inca-Cola, que era una empresa que estaba creciendo. Inca-Cola domina acá en el Perú. Sí, por eso lo compramos. Por eso lo compró. O otra idea más que podría ser, que es la de Brahma, la cerveza Brahma, que estaba existiendo entre los años 2005, no me acuerdo muy bien porque era niña, pero recuerdo que veía comerciales de esa época y Brahma era popular. Y yo me acuerdo que en las tiendas la gente compraba mucho la cerveza Brahma, hasta que se asociaron, bueno, le pusieron, digamos, como una trampita dentro del mercado, de Cristal, Pilsen y otra cerveza más, no me acuerdo, pequeña creo que se unieron y se pusieron en un negocio así de que era, entre esas tres botellas se podían intercambiar, la oferta era esa, tú podías intercambiar las tres botellas en la tienda y que las tres costaban exactamente lo mismo. Entonces eso hizo que se preocuparan completamente a Brahma, que estaba creciendo, porque Brahma no se podía cambiar la botella por una de las tres cervezas que tienes ahí. Claro, sí, Es, digamos, una manera sucia de jugar, pero que existe, sí es real, pero que, como mencionaste, hasta el día de hoy no tampoco hemos dado consecuencia de destruir, no se destruye. No se pero porque existe cantidad de esas ofertas. Porque Lenin, Esos casos son muchos. Hay un montón. Marx pasó sus últimos días en, si no me equivoco, Reino Unido, ¿no? Porque estaba escribiendo su libro,
y podemos decir su último libro, porque no sé si lo terminó, Ajá. investigando de por qué no se destruyó el capitalista, porque él dice que el capitalista se va a autodestruir solo, y nunca ha pasado. Entonces, de eso se basa, que Marx en su último momento, en su última investigación, se trata de buscar por qué el capitalista no se destruye. Es más, no se está autodestruyendo, dice Marx, el capitalista no se está autodestruyendo, sino se está creciendo más bien, se está aumentando. Ahora, relacionado ahora, como te digo, de colonial con el marxista, como que digo que el de colonial va más con el marxista porque el colonial busca una igualdad y el marxismo también busca algo de igualdad también. No quiere una diferencia de clases. Como estaba mencionando, el marxismo se podría considerar como un padre. De hecho, también encontrando información de que hay un marxismo particularmente que no es el origen, no es el clásico. El marxismo clásico nace en Occidente. Se ha ido cambiando. El marxismo occidental no es del que yo estoy hablando. Yo estoy hablando del marxismo negro, que es un término que nace en colonias como Sudamérica, en África, en donde tocan el tema racial muy, muy puntualmente. Por ejemplo, hay una frase que creo que es medio choqueante, pero que lo encontré en esa información, en esa data, que habla acerca de que prácticamente se podría ver el mundo desde la perspectiva de un esclavo negro en un mundo dominado por blancos occidentales o blancos capitalistas. O sea, bajo esa perspectiva de este movimiento, la gente debería entender que los problemas que han estado pasando en diferentes partes del mundo tienen como origen este tema racial, el tema de la discriminación, el tema de la opresión y el tema obviamente de minimizar diferentes pueblos o diferentes culturas. Por ejemplo, también encontré información que hablaba acerca de que normalmente la perspectiva del blanco occidental es de que, o era en su momento, más directamente, me están malogrando mis intenciones o me están malogrando mis proyectos. Estos brutos, cholos o brutos negros o como normalmente solían llamar pues, a estos grupos. Por lo menos esa es la perspectiva que se tiene desde el otro lado, que es como siempre los blancos los han visto al resto. Sí, eso es o sea, que es como que ellos son salvajes. Que aún ellos sigue, tienen costumbres así. Aún sigue presente algunas personas, ¿no? Porque en Estados Unidos se sigue las personas. En Estados Unidos es donde más puedes encontrar con la política del grupo republicano, que es el más conservador, que es el que busca más esta ideología, esta idea de devolver los principios, o mejor dicho, los valores blancos. Que no sé, yo lo veo como muy racista eso que lo mencionan ahí. Sí. Y que va acorde con esto, porque es una crítica que es real, que existe. O sea que nosotros no podemos tapar eso con un dedo diciendo de que esto nunca ha sucedido y que no sucede, de hecho. Porque hace años se levantó un movimiento en Estados Unidos en contra de la violencia, en contra de los negros, por parte de incluso la misma policía. Cuando falleció cuando estaban ahorcando. Claro, cuando estaban ahorcando un hombre. Sí, salió marchas. Sí, o sea, se levantó gran parte. Se hizo una noticia mundial. ¿Sí? Entonces, nosotros entendemos de que eso es real, siempre ha existido. En Estados Unidos mismamente se dividieron en dos bandos, que hubo una guerra, inclusive una guerra civil entre el norte y el sur. Los sureños son muy racistas, hasta el día de hoy mantienen todavía y conservan algunos de esos aspectos, pero antes era mucho más, porque en el sur era donde había más campo, había más, digamos que se concentraba más esa gente que manejaba a los esclavos, que habían sido traídos de África. Y hasta el día de hoy es difícil de mover todavía esos pensamientos, erróneos. Y por ejemplo, en nuestro propio país, de hecho, no se salva de eso, porque hemos tenido capítulos en la historia donde notoriamente hay pues, episodios de racismo. Por ejemplo, en la época de Juan Velasco Alvarado, hay digamos que intento de cambiar eso por parte del gobierno, cuando traen el tema de la reforma agraria y también cuando traen a la mesa el tema del, digamos que liberar, ¿no? O comprar para que la gente que era oprimida tuviera, digamos, la libertad y la posibilidad de ir a votar y de la palabra y todo eso, tenga más presencia política, que no se tenía, pues. Pero algunas personas de Lima, sobre todo, critican ese capítulo y lo consideran como innecesario o lo consideran como un robo a ciertas familias porque se les quitó propiedades a ciertas
civiles, se le quitó el dominio de algunas empresas que tenían. Y bueno, pues la gente lo considera como un capítulo nefasto y que Velasco Alvarado es un gran error en la historia peruana. Pero desde el otro lado, la gente está muy agradecida. Digamos, hay mucha gente de la sierra que va a estar muy agradecida. Conozco gente, tengo familia inclusive que cree que Velasco Alvarado ha sido una ayuda, pues, porque antes de Velasco y después de Velasco, tú encuentras una diferencia notoria en el Perú. Por más de que Velasco haya sido un dictador, sí, haya tenido una presencia militar muy fuerte, que no permitió que digamos, el movimiento económico circulara normalmente, porque obviamente el Perú se estancó, no tuvo avances. Sobre todo en economía, ¿no? Se puede ver eso. Pero en el lado social sí hubo un avance, porque, como vuelvo a decir, hay un antes y un después de ese gobierno. Y es, antes, si el racismo, si podemos ir de la escala del 0 al 10, el racismo antes estaba en 11, pues, estaba disparado, estaba fuera de la boquera. Creo que estamos en otro tema ya. No, pero estamos hablando acerca de los movimientos marxistas, los marxismos negros. Ya. Que no es una fantasía, pues no es simplemente una crítica vacía del marxismo, sino que es real. Sí, sí. Entonces, en capítulos como el Perú o como Estados Unidos, como estaban mencionando, la guerra civil o la época de Velasco, son épocas que nos hacen recordar que sí, ese tipo de cosas sí existen y siguen existiendo, son consecuencias todavía. Bueno, para resumirlo, sí, la pregunta, entonces, ¿cómo lo conectas con el marxismo con el colonial? El marxismo para mí va a seguir siendo como un pensamiento padre de lo de colonial. Porque O sea, están unidos, los dos son... no diría que están unidos, pero diría que Yo diría que uno sí. es consecuencia del otro. Así como el capitalismo es consecuencia de lo colonial, Sí, el movimiento o el pensamiento decolonial es una consecuencia del marxismo. Sí. Porque sin el marxismo, sin un precedente, no hubiese existido lo decolonial. que al final el marxismo se convierte en un estado socialista, si no me equivoco. Y ahí sí tú estás diciendo todo. Ahí, ¿qué tendría que ver eso? No, bueno, son puntos para que la gente lo entienda, un punto. Bueno, ya. Ya que tendría que ver ya. No, Ya. solo Ya es tendría que un ver, ya. punto. Ya tendría que ver. Solo es un punto para que la gente lo entienda, nada más. Ah, ya. Que al final, porque mucha gente dice que el marxismo es el mismo, no. El marxismo Tiene como fin quiere tener un proceso Y de al final se socialismo tra- al comunismo. y al final se transforma en uno. El comunismo, ya, claro. Bueno, ya, ese ya sería, creo, todo. Sí, nos hemos extendido creo, un poco más, pero es solamente para que Mejor ustedes show. tengan más información y puedan incluso hasta ustedes mismos aventurarse y aperturar de este momento. Tal vez, ¿no? Si les interesa un poquito, para que ustedes puedan investigar un poco más acerca de ese tema, porque es muy vasto, hay mucha información que Hemos pueden hablado muy encontrar. poco. Nos hemos tratado de reducir porque hay muchísima información que Sí. pueden encontrar de estas dos posturas y demás inclusive. Nosotros solamente hemos cogido, en este caso, el Cosas- capitalismo cosas y el marxismo y Es de donde parte, que es el de colonial. Solo, ya, ya. Ustedes pueden tomar cualquiera de esos tres. La postura marxista como estudio, la capitalista, o qué es lo que piensa el marxismo y el capitalismo de lo de colonial, o solamente concentrarse en qué es lo de colonial nada más. Investíguenlo. Yo creo, para mí se me ha hecho interesante. Y nada, muchísimas gracias. Los invito a comentar porque vamos a estar respondiendo a sus comentarios sobre Sí, el sí, tema, vamos a estar respondiendo sobre comentarios. lo del Gracias. colonial, sobre el marxismo, sobre el capitalismo, y vamos a estar respondiendo ahí, chévere, y quiero que interactúen con nosotros para poder responder. Sí, amigos. Eso es todo. Así que nos vemos en el siguiente capítulo.